Me llamo Alicia. Actualmente trabajo junto a mi marido, Zacarías, en su empresa familiar. Esta empresa, dirigida por mi suegro, Eduardo, es una pequeña pero acogedora empresa con unos 6 empleados. Eduardo, un hombre de pocas palabras, rara vez interfiere en las operaciones diarias de la empresa. En cambio, Zacarías, que será el próximo presidente, trabaja incansablemente. Busca activamente clientes y trae nuevos proyectos, demostrando su compromiso con el crecimiento de la empresa. Siempre que hay un proyecto importante, todos los empleados se unen en sus esfuerzos, creando un ambiente animado y entusiasta. En un ambiente tan animado, llevo 10 años trabajando aquí desde que me casé. Oye, Alicia, ¿cuánto tiempo piensas aferrarte a nuestro negocio familiar? Estas palabras me las lanzó mi suegra, Julia, cuando volví pronto a casa para preparar la cena mientras mi marido, Zacarías, seguía en su oficina. Julia, que había trabajado en el negocio familiar hasta que Zacarías y yo nos casamos, siempre había parecido encantada de poder relajarse por fin después de la jubilación. Sin embargo, parecía que con más tiempo libre, había empezado a canalizar su energía en criticarme. ¿Qué quieres decir con aferrarse?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Julia, con tono cortante, replicó: exactamente lo que parece. Te habrás casado con Zacarías porque no encontrabas trabajo en ningún otro sitio, y ahora te aprovechas de trabajar en nuestra empresa. Suspirando para mis adentros, me di cuenta de que ese tipo de acusaciones por su parte eran cada vez más frecuentes últimamente. Cuando me casé, dejé mi anterior trabajo y me incorporé a la empresa familiar de Zacarías. Sin embargo, fue decisión mía dejarlo. No me despidieron. Por alguna razón, mi suegra parecía pensar que yo era totalmente incompetente en el trabajo. Mamá, como te he dicho antes, no es que no pudiera trabajar en otro sitio. Elegí unirme a la empresa de Zacarías, le expliqué. Pero ella replicó con desdén: me doy cuenta de tus verdaderas intenciones. Creyó que lo sabía todo sobre mí y volvió al salón. Pero los problemas con mi suegra no eran solo sus palabras. Había dejado su trabajo, prometiendo ocuparse de la casa, pero no movía un dedo. Mi suegro le pedía en repetidas ocasiones que se ocupara de las tareas domésticas, ya que estaba en casa todo el día, pero ella se negaba obstinadamente, alegando: he trabajado toda mi vida. Ahora le toca a la nuera hacer las tareas domésticas. Como resultado, normalmente recaía sobre mí la preparación de la cena. Julia parecía preparar y comer su propio almuerzo a su antojo, pero ni una sola vez limpiaba después de la comida. Cada día, al volver de mis recados, me recibía la visión de platos y utensilios amontonados, despertando una mezcla de frustración y resignación. Armándome de valor, decidí abordar este problema doméstico una tarde soleada. Julia, empecé titubeando, intentando sonar lo más diplomática posible. Me he dado cuenta de que los platos se quedan a menudo en el fregadero. Sería de gran ayuda si pudieras ordenar después de las comidas. Es solo una pequeña petición, pero significaría mucho para mí. Para mi consternación, la respuesta de Julia no fue nada comprensiva. Sus ojos brillaron de ira y me espetó. Intentas darme órdenes en mi propia casa. No eres más que una nuera. ¿Cómo te atreves a dictarme lo que debo hacer? Sus palabras, tajantes e inflexibles, me recordaron el delicado equilibrio de nuestra dinámica familiar. Ojalá estuviera aquí Virginia en vez de tú, continuó Julia, con la voz entrecortada por una mezcla de añoranza y amargura. Virginia, la hermana pequeña de Zacarías y mi cuñada, era una mujer enérgica y ambiciosa. Nuestros encuentros se habían limitado a breves reuniones formales, y estuvo notablemente ausente de nuestra boda, que canceló en el último momento. Más tarde me enteré por Zacarías de que la noche anterior se había emborrachado con unos amigos y, como tenía resaca, no pudo asistir. A pesar de ello, Virginia persiguió sus sueños ferozmente, trasladándose a Manhattan tras su graduación universitaria para adentrarse en el bullicioso mundo del diseño de moda. En un intento de reconducir la conversación, mencioné el duro trabajo y la dedicación de Virginia. Virginia se está haciendo un nombre en Manhattan, trabajando duro en su campo, dije, con la esperanza de aliviar la tensión. Sin embargo, las opiniones de Julia sobre Manhattan distaban mucho de ser favorables. Manhattan, esa ciudad fría e impersonal.
no es lugar para alguien de corazón tan cálido como Virginia. Y tú eres de Manhattan, ¿verdad? Ahora todo tiene sentido. Tu actitud distante hacia mí. Atrapada en este agotador intercambio, me di cuenta de que si no empezaba pronto a preparar la cena, comeríamos mucho más tarde de lo habitual. Mientras luchaba internamente contra mis propias frustraciones, me las arreglé para mantener la compostura. Mamá, continuemos esta conversación más tarde. Tengo que concentrarme en preparar la cena, o cenaremos bastante tarde esta noche. Con cierta reticencia, Julia se retiró finalmente al salón, dejándome a solas con mis pensamientos y el estrépito de los utensilios de cocina. Eduardo y Zacarías eran conscientes del maltrato de Julia hacia mí como nuera, y han intentado intervenir siempre que lo han visto. Sin embargo, sus esfuerzos parecían tener poco efecto. Cada vez que se enfrentaban a la situación, sus rostros mostraban preocupación y frustración, testimonio de su deseo de crear armonía en nuestra dinámica familiar. Irónicamente, cada vez que Eduardo y Zacarías reprendían a Julia por su comportamiento, ella redirigía su ira hacia mí, volviéndose aún más hostil y cortante con sus palabras. Su rostro, normalmente amable y gentil, se retorcía de desdén y su tono era más cortante que antes. Aunque nunca había sido objeto de violencia física, las palabras de Julia me causaron un gran impacto emocional. El apoyo de Eduardo y Zacarías había sido mi consuelo, permitiéndome ignorar en cierto modo las duras palabras de Julia. Hasta entonces, Julia hizo algo inimaginable. Ocurrió una mañana, justo después de que yo terminara de limpiar el desayuno y me dispusiera a salir para el trabajo. En medio del ajetreo matutino, yo me apresuraba como de costumbre cuando Julia exclamó de pronto: «¡Caramba, qué desastre que ensucian aquí!» Y sin previo aviso, me roció el bolso con un cubo de agua. Me quedé estupefacta, una mezcla de conmoción y rabia me dejó sin habla. «¿Qué haces, Julia?», conseguí balbucear, con la voz temblorosa por la incredulidad. La respuesta de Julia fue frívola. Su tono parecía el de una niña traviesa. «Eran tus cosas. Creía que era una gran basura». Su despreocupación me enfureció. «Aunque pensaras que era basura, ¿quién le echó agua? ¿Qué clase de mentalidad es esa? Ahora la alfombra está mojada. Y la aspiradora». «Oh, esto es solo…», Julia comenzó. Pero yo no podía creer lo que estaba haciendo. «¿Por qué harías algo así?». Mis palabras eran un revoltijo de ira y confusión mientras vaciaba frenéticamente el contenido empapado de agua de mi bolso sobre la mesa. Julia respondió con indiferencia, su rostro tranquilo, sin mostrar signos de remordimiento o preocupación por mi angustia. «Porque ya no tienes que ir a trabajar». Me quedé desconcertada en nuestro salón, bañado por la luz de la mañana. Me senté frente a Julia. Su expresión era más fría y decidida que de costumbre. Era como si hubiera tomado una decisión que lo cambiaría todo. «Perdona», respondí con confusión y sorpresa. «Llevas 10 años aferrándote a esta casa, pero por fin puedo librarme de ti». Sus palabras me atravesaron el corazón. Su voz transmitía una rabia y una determinación que nunca había oído antes. La mente me dio vueltas y el corazón se me llenó de tristeza. «¿Deshacerse de mí?», pregunté con incredulidad en la voz. Sus palabras me hicieron sentir como una extraña en esta familia. «En realidad, mi hija se va a incorporar a la empresa, así que necesitamos que te vayas. Hoy es tu último día. Bueno, lo único que tienes que hacer hoy es inclinar la cabeza ante tu suegro y Zacarías, disculpándote por todos los problemas que has causado». Su risa burlona me hirió aún más. Estaba utilizando mi posición en el trabajo para echarme. Había dedicado años a ese trabajo, forjándome respeto y recuerdos. Me quedé estupefacta. Mi corazón se llenó de incredulidad ante su despiadada decisión. Me había dedicado a esta familia, pero parecía que mis sacrificios no significaban nada para ella. Me horrorizaba, no solo que actuara así, sino que, después de 10 años de dedicación, me pidiera que me fuera en lugar de su hija. Sentía como si mi década de esfuerzo no sirviera para nada. «¿De verdad? ¿Estás segura? ¿No trabajaba Virginia en una tienda de ropa en Manhattan?». Mis palabras reflejaban mi confusión y aprensión. Mi trabajo era algo más que una fuente de ingresos. Era mi vía de realización personal. Mientras tanto, Virginia, mi cuñada,
Parecía haberse cansado de la vida en la ciudad y había decidido volver con la familia. Dijo que estaba cansada de tratar con la fría gente de Manhattan, así que le dije que si volvía a casa, tendría un trabajo preparado para ella. Aceptó volver inmediatamente. Ahora que va a volver, te quiero fuera de esta casa. Me costaba creer sus palabras. Estaba dispuesta a cambiar mi vida con una sola decisión, sin tener en cuenta mi lugar en la familia y sin siquiera escucharme. He escrito tu carta de dimisión, me dijo entregándome un sobre. Me expulsó de la casa. En ese momento, mi corazón se rompió por completo. Todo lo que había construido a lo largo de los años quedó reducido a la nada y tratado como un simple trozo de papel. Sus acciones rompieron irreparablemente nuestro vínculo familiar. Me dirigí a la empresa, a solo 3 minutos a pie de mi casa. Mi mente era un torbellino de aprensión y expectación mientras caminaba bajo el fresco cielo de la mañana. Cada paso se sentía pesado por el peso de lo que estaba por venir. Al llegar a la oficina, conté a mi suegro Eduardo y a mi marido Zacarías lo que me había dicho mi suegra. Sus caras eran una mezcla de asombro y enfado apenas disimulado, pero mantenían la compostura. Sugirieron que tal vez, solo tal vez, era hora de que yo dimitiera para mostrarle la realidad de la situación. Esta sugerencia me causó una gran conmoción. Después de haber trabajado incansablemente en nuestra empresa familiar durante años, apenas sabía lo que eran unas largas vacaciones, aparte de los breves descansos durante el Día de Acción de Gracias y las fiestas navideñas. Animada por las amables palabras de Zacarías y Eduardo, ¿por qué no despliegas tus alas para variar? Me decidí a embarcarme en un pequeño viaje. Mientras hacía las maletas, reflexionaba sobre mi vida, mis decisiones y lo que me esperaba. Mientras tanto, mi cuñada Virginia, que había venido a sustituirme en la empresa, sorprendentemente no se presentó hasta la 1. Su actitud irresponsable dejó consternados a Zacarías y Eduardo, que se habían hecho cargo del fuerte en mi ausencia. Virginia parecía totalmente desinteresada en comprender el trabajo, a pesar de sus intentos por explicárselo. Al oír esto, no pude evitar sentir una punzada de ansiedad por el futuro de nuestra empresa, incluso cuando esperaba con impaciencia mi viaje. Sin encontrarme con mi suegra, emprendí rápidamente el viaje. Durante el viaje, mientras disfrutaba de las vistas desde el exterior del tren, reflexioné sobre mi vida, el pasado, el presente y lo que estaba por venir. Saboreando las delicias locales de marisco, reflexioné profundamente sobre mí mismo, mi familia y nuestro negocio. Sin embargo, la tranquilidad de mi cuarto día se rompió cuando Virginia me llamó llorando. ¿Qué pasa? Mamá dijo que era un trabajo fácil, solo sentarse en una silla, pero Zacarías y papá actúan como si yo no pudiera hacer nada bien. Sus palabras, seguramente pronunciadas por mi suegra, me pillaron por sorpresa, incluso mientras disfrutaba de mi ocio. Me di cuenta de que había llegado el momento de abordar la situación. Virginia, ¿qué dominio tienes de los ordenadores? Vacilante, respondió. Bueno, suelo ver vídeos en línea y también juego. El objetivo de la pregunta era conocer la capacidad de Virginia para adaptarse a un nuevo trabajo. Después de haber trabajado durante mucho tiempo en una tienda de ropa de Manhattan, sus conocimientos de informática parecían limitarse a las funciones básicas. ¿Sabes utilizar Word o Excel?, le pregunté. La desconcertada respuesta de Virginia indicaba su falta de habilidad en un entorno profesional. Incluso en las tiendas de ropa, tareas como gestionar los datos de ventas en Excel o registrar la información de los clientes en Word no son infrecuentes. ¿Has trabajado alguna vez con programas de edición de imágenes, video o audio? ¿Tienes experiencia con este tipo de herramientas? Virginia, claramente desconcertada, responde, ¿qué es todo eso? Esta pregunta profundizaba en su experiencia con aspectos técnicos, con el objetivo de calibrar sus capacidades de forma más exhaustiva. Teniendo en cuenta su experiencia en la industria textil de Manhattan, es poco probable que nunca haya utilizado un ordenador. Tareas como el seguimiento de las ventas, la gestión del inventario y la introducción de datos de los clientes le habrían exigido el uso de Excel. ¿Puedes hacer cálculos de ventas o rellenar documentos?, respondió con confianza. Puedo hacerlo. Sin embargo, cuando se le preguntó si también podía calcular los impuestos, respondió con inseguridad.
Esta pregunta ponía a prueba sus conocimientos matemáticos y su capacidad para aplicarlos en un contexto empresarial. Aunque Virginia podía tener otras aptitudes, era evidente que se sentía insegura con respecto a las aptitudes necesarias para el puesto. Su malestar parecía estar especialmente arraigado en su dificultad para hacer cálculos, lo que podría explicar las críticas de Eduardo y Zacarías. En primer lugar, era necesario darles a mi suegra y a sus secuaces, que intentaron echarme, un poco de su propia medicina. Para empezar, puesto que te haces cargo de mi trabajo, espero que te ocupes de las tareas contables con eficacia. Ten en cuenta la etiqueta del correo electrónico. Un tono informal adecuado para los amigos es totalmente inapropiado para la comunicación empresarial. Además, serás responsable de programar los turnos del personal. Aunque nuestro equipo es pequeño, se tienen muy en cuenta las peticiones de tiempo libre de todo el mundo. Así que asegúrate de no dar prioridad a tu propia conveniencia sobre la de ellos. Mientras seguía enumerando mis peticiones, podía oírla sollozar al otro lado de la línea. Pero me dijeron que no tendría que hacer nada. ¿Por qué hay tantas tareas? No he vuelto a casa para esto. Con estas palabras, terminó bruscamente la llamada. En los 3 días siguientes, decidí hacer turismo por Manhattan, a donde Virginia había huido. Mi experiencia me enseñó que no todo el mundo en Manhattan tiene el corazón frío. De hecho, parecía más raro encontrar gente tan fría de corazón como mi suegra y Virginia, que habían conspirado para echarme. Una semana después de dejar mi trabajo, volví a casa de mi suegra. A mi llegada, Julia, con la cara enrojecida, se enfrentó a mí con un estallido de ira. «¿Tú cómo te atreves a hacer llorar a mi hija? No te saldrás con la tuya», exclamó Julia furiosa, con los ojos rebosantes de ira e incomprensión. Intentó agarrarme, pero Zacarías y Eduardo intervinieron rápidamente. Intentaron calmarla, pero su ira estaba lejos de remitir. Zacarías suspiró profundamente antes de hablar. Virginia está llorando porque la regañaron por tratar de mandar a sus empleados a pesar de su incapacidad para hacer nada bien. No es culpa de Alicia. Además, Alicia no ha estado aquí desde hace una semana, así que es imposible que haya disgustado a Virginia. Madre, de verdad que tienes que dejar esas acusaciones infundadas. La voz de Zacarías era tranquila, pero tenía peso, intentando transmitir los hechos y aclarar el malentendido. Pero es por ella. Esa mujer es la causa del sufrimiento de Virginia, replicó Julia, con voz emocionada, dirigiendo hacia mí sus sospechas infundadas. Sus palabras carecían de todo fundamento de verdad. Por cierto, ¿dónde está Virginia?, pregunté, mirando alrededor del salón, pero Virginia no aparecía por ninguna parte. Su ausencia añadía más misterio a la ya de por sí desconcertante situación. No me importaba que Julia estuviera disgustada por lo de Virginia, pero Virginia no tenía a dónde ir desde que rescindió el contrato de alquiler de su apartamento de Manhattan. Pensé que estaría en casa de sus padres, pero su ausencia planteaba interrogantes. Virginia se ha encerrado en su habitación. Ha estado llorando y diciendo que ya no quiere ir a trabajar, explicó Zacarías. Parecía que Virginia había huido de aprender bien el trabajo. Era comprensible que le resultara difícil, teniendo en cuenta que carecía de las habilidades necesarias para sustituirme. Has estado envenenando a Zacarías y a Eduardo contra mí, ¿verdad? Si no, no dirían que la empresa funcionaba mejor conmigo que con la incompetente de Virginia, me acusó Julia con vehemencia. Sus palabras estaban llenas de antiguos malentendidos y prejuicios, dejándome totalmente perpleja. Parecía que siempre me había visto como un adversario y sus palabras reflejaban años de ideas equivocadas. Zacarías soltó un fuerte suspiro. Su rostro mostraba cansancio y frustración por la maraña de emociones de esta familia. Había intentado en repetidas ocasiones resolver los malentendidos entre los miembros de la familia, pero sus esfuerzos parecían lejos de ser fructíferos. Mamá, sé que puede sonar un poco raro viniendo de mí, pero Alicia es realmente excepcional en su trabajo. Tiene un título de contable y sus dotes de secretaria son de primera. Además, ha estudiado español e incluso tiene experiencia en el extranjero. Cuando se trata de manejar varios idiomas en nuestra empresa, Alicia es la que se encarga de todo, explica Zacarías con orgullo, y su madre, Julia, parece totalmente sorprendida.
Julia había dado por sentado que había dejado su trabajo en cuanto me unía a la familia, así que no tenía ni idea de mis contribuciones y logros en el trabajo. ¿Qué? Eso parece sacado de una serie de televisión. En realidad, en la universidad me centré mucho en conseguir varias certificaciones. Me sumergí en mis estudios hasta el punto de que apenas participaba en clubes o tenía tiempo para una relación romántica. Fue durante esta fase de mi vida cuando conocí a Zacarías, que visitó mi empresa por negocios. Sin querer, me encontré compartiendo la historia de cómo Zacarías y yo nos conocimos. Sin embargo, me di cuenta de que eso no era lo que Julia quería oír. Volví a centrar la conversación en el tema original. En pocas palabras, la empresa me encomendaba un amplio abanico de responsabilidades, desde llevar la contabilidad hasta coordinar los horarios, servir de enlace con otras empresas y gestionar los turnos de los empleados. Eran muchas las tareas de las que me ocupaba. Gracias a ello, pude centrarme en contactar con otras empresas para hacer negocios. El ambiente de trabajo se hizo mucho más cómodo en comparación con los tiempos en que estabas tú, mamá, añadió Zacarías, dejando a Julia con la boca abierta de asombro. En ese momento, Eduardo, el padre de Zacarías, hizo un comentario que sorprendió a Alicia. Pronto vamos a cerrar esa empresa. En realidad, Virginia cometió un grave error. A pesar de que le pidieron que preparara unos documentos, decidió ocuparse de las llamadas telefónicas porque le parecía más divertido hacerlo mientras Zacarías y yo estábamos fuera. Acabó comportándose de forma grosera con el responsable de la empresa A. Por supuesto, recibí una llamada para confirmarlo. Al oír esto, me quedé tan sorprendido que instintivamente me tapé la boca con la mano. No puedo creer que Virginia hiciera algo así, murmuré, llena de incredulidad. La idea de que las acciones de Virginia pudieran llevar a la caída de nuestra empresa pasó por mi mente, llenándome de pavor. Sin embargo, mientras me sumía en estos pensamientos angustiosos, la historia dio un giro inesperado. Cuando les expliqué la situación, me sugirieron que tal vez había llegado el momento de poner fin al negocio familiar. Ya te lo habíamos comentado antes, ¿verdad? Sobre ser absorbidos por otra empresa, el presidente de la empresa A dio un paso adelante, diciendo que estaba interesado. Fue un acontecimiento inesperado, pero esperado desde hacía tiempo. Con una empresa familiar hay limitaciones, y no es seguro que pudiéramos conseguir clientes estables de forma constante. Por eso Zacarías siempre ha trabajado duro en ventas, intentando conseguir nuevos clientes. Ser absorbido por una empresa más grande podría significar asegurarse una clientela estable. El futuro, antes incierto, parecía albergar de repente un rayo de esperanza. Sin embargo, estas noticias solo nos aliviaron a mí, a Zacarías y a su padre. La madre de Zacarías se opuso de repente a la idea, diciendo, «Eso no es aceptable. Zacarías debe convertirse en presidente. Esta empresa es nuestra, ¿no?» Me sorprendió este cambio repentino de la situación. Parecía que, más que un futuro estable, a Julia le preocupaba mantener el estatus de ser parte de la familia del presidente de la empresa, parte de una familia ejecutiva. «¿Y me estás diciendo que ya no va a ser presidente? Absolutamente inaceptable», exclamó Julia apasionadamente. Este alboroto despertó el interés de Virginia, que estaba arriba en su habitación, lo que la llevó a bajar al salón para ver qué estaba pasando. En respuesta al caos iniciado por Julia, Eduardo tomó la palabra con una declaración tranquila pero definitiva. «Me divorcio de ti. Así que de cualquier manera, ya no formarás parte de esta familia ejecutiva». ¿Qué? No solo no has cambiado tu actitud hacia mí, mujer, sino que además descuidas las tareas domésticas. Para colmo, te pasas el día fuera con jóvenes en lugar de estar en casa. No tengo intención de seguir manteniendo a una esposa así. Esto era nuevo tanto para mí como para Zacarías. Estábamos tan sorprendidos que solo pudimos mirar al suegro de Alicia con los ojos muy abiertos. Parecía que había planeado hablar del divorcio desde el principio, pues sacó de la estantería del salón los papeles del divorcio y una foto de Julia con un joven y los colocó sobre la mesa. «Si firmas los papeles del divorcio ahora y te vas con tus pertenencias, no te exigiré la pensión alimenticia. Sé que sacarte dinero sería inútil de todos modos». «¡Qué injusto! ¿Divorcio? ¿Cómo puedes decir eso? No me he dedicado a esta casa todos estos años». «¿Dedicado a esta casa? ¿Has hecho alguna tarea doméstica adecuada en los últimos 10 años?
¿Alguna vez has ayudado con un negocio? Gastar el dinero de otra persona en hombres jóvenes cuenta como devoción a la casa. Era la primera vez que veíamos así de enfadado al suegro de Alicia, habitualmente apacible y reservado. Al verlo, Virginia, que había bajado al salón, temblaba visiblemente por la impresión. Virginia, tú también eres parte de esto. Volviste a casa porque no podías ir a Manhattan, y ahora no encuentras trabajo pero sigues haciéndote la importante. Al final, dejaste de trabajar por completo. ¿De quién heredaste el escapismo? Es hora de que te vayas de esta casa. Casa. Siguiente. Vimos el shock y la resistencia de Virginia. Ella creía que era un miembro importante de la familia, pero la realidad era otra. Espera un momento, papá. Puede que mamá sea una causa perdida, pero yo soy tu preciosa hija, ¿verdad? El conflicto familiar se agudizó cuando Virginia hizo valer su lugar, revelando su traición hacia su madre. Virginia, ¿ahora estás traicionando a mamá? Julia se quedó atónita, sintiéndose traicionada por su hija en el último momento. Sin embargo, cuando las dos empezaron a armar alboroto, las hizo callar severamente con un grito. Si os echo sin más, causaría problemas a todo el mundo. Así que le he pedido a un conocido que os acoja. Pronto vendrán a recogeros. Prepara tus pertenencias mínimas. Sin más remedio que obedecer, Julia empezó a empaquetar sus pertenencias con Virginia después de escribir la notificación de divorcio. Entonces, un conocido del padrastro llegó para llevarse a Julia y a Virginia. La persona que vino a recogerlas dirigía una fábrica con dormitorios, y al parecer ellas trabajarían allí. Zacarías, Eduardo y yo hablamos con los empleados sobre la absorción de la empresa y nos preparamos para los ajetreados días que se avecinaban para nuestro futuro. Finalmente, en ese momento me enteré de que estaba embarazada. Cuando se lo dije al presidente de la empresa, se mostró encantado y prometió enviar a alguien para sustituirme, lo que supuso un gran alivio. Actualmente, Zacarías y Eduardo trabajan aún más duro por el bien de nuestro futuro hijo.